Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, un cordial saludo, bienvenido para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Voz Cuenta y Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, estamos con la presencia hoy del doctor Ricardo Molina, Michelle Carreño y Juan Carlos Polanco en este segmento de Gobierno Civil Bíblico, para lo cual les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Hola, hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la oportunidad de nuevo de seguir acá compartiendo la verdad y tratando, digamos, de que esto fluya, ¿cierto? De tratar de que la gente cada vez más aprenda más de la verdad, tratando de que las personas se conozcan cuál es, digamos, el sistema en el que Dios propuso para que nosotros viviéramos, ¿cierto? Entonces, acompañándonos tenemos a la señorita Michelle Carreño y al pastor Ricardo Molina. Pastor, buenas tardes. Bueno, qué privilegio poder estar otra vez con ustedes aquí en este programa, donde la propuesta no es nuestra, la propuesta es de Dios, que sí existe un gobierno, un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos, y es el gobierno bíblico, el gobierno de república. Yo estoy muy contento, muy emocionado, como ustedes pueden ver, miren, tengo una camiseta de Colombia, porque acabo de venir de la marcha. Yo acabo de venir de la marcha aquí en Bucaramanga. Pero antes que hablemos de eso, en mis emociones encontradas, saludemos a nuestra codirectora Michelle Carreño. Muchas gracias, señor Molina. Y bueno, estamos aquí un día más para seguir insistiendo, repitiendo, repasando aquellas verdades que creemos que están en la Biblia y que Dios ha dejado para que aún hoy en día podamos vivirlas y obtener libertad a través del cumplimiento de sus principios. Así que es un placer estar aquí un día más. Bueno, hoy estaremos hablando del tema que iniciamos el lunes sobre la ley que no cambia, la ley inmutable. Y pues el tema de hoy es la ley de Dios y la ley civil, que tiene que ver pues con esa ley inmutable. Pero antes de entrar en ese tema, porque todo cuadra, yo acabo de llegar de la calle, aquí en Bucaramanga, hubo marcha a las 10 de la mañana. Voy a decirle varias cosas a ustedes, porque la marcha de hoy fue contra el gobierno petrista, contra el comunismo, contra el socialismo y progresista del siglo XXI. La marcha de hoy en todo el país fue en contra de este gobierno, pero ayer hubieron marchas a favor del gobierno, hoy en contra del gobierno. En Bucaramanga habían miles de personas. Y imagínense ustedes, miles de personas en Bucaramanga, miles en Cali, miles en Bogotá, miles en Medellín, en todo el país, saliendo personas, nos convertimos en millones de personas que mandan un mensaje a este gobierno izquierdista, que no estamos de acuerdo con sus propuestas, que no estamos de acuerdo cómo están liderando el gobierno nacional, y que no queremos un gobierno de este tan deteriorado, tan malo como es el gobierno comunista socialista. Entonces es el mensaje que va para este gobierno. Y confiemos, y lo he visto por Twitter, no he visto todavía las noticias por televisión, pero espero que las noticias en televisión pasen como ha sido las marchas en Colombia. Y entonces den el mensaje que se quiere dar, que la gente está inconforme con estas propuestas de reforma que este gobierno quiere hacer.
Ayer en el discurso de Petro amenazó a los colombianos. Ya, se escucha, no sé si ustedes lo escucharon, Michelle y Juan, pero ayer en el discurso que dio Petro, a propósito estaba pues con su esposa y con su hija ahí, y yo miraba esa foto o el video de la esposa y las hijas, ellos con una cara demacrada, de disgusto, la esposa y la hija mientras Petro hablaba. O sea, eso muestra muy claramente que esa familia presidencial está en crisis, una crisis de familia. Y pues eso se transmite en crisis en todo lo que hacen, en todas las iniciativas que hagan, todo lo que pasa dentro de la familia se refleja en las otras cosas que uno hace. Pero ayer entonces en su discurso, Petro amenaza a los colombianos y les dice que si no aprueban las reformas, porque eso ya lo pasaron al Congreso, las reformas que Petro tiene propuestas, entre esas la de la salud, que hicieron todo un show con esa propuesta de la salud. Qué tristeza con este gobierno del show, populista. Pero que si estas propuestas no pasan en el Congreso, entonces que eso va a traer violencia al país. Esa fue la amenaza del presidente a los colombianos. O sea, que es más o menos o sí o sí. Y ahí donde se le diga que no. Eso muestra pues el espíritu malo de dictador, el espíritu malo de manipulación de un líder que quiere imponer sus ideas. Pero bueno, los colombianos no somos bobos, los colombianos no somos ineptos. Yo me alegré, voy a serles sincero a ustedes dos aquí, a Michelle, a Juan, a los que nos ven en directo y los que nos ven en diferido, porque estamos ahorita aquí estamos a febrero 15 del 2023, pero quiero ser honestos con todo lo que está pasando en esta fecha. Yo estuve en la marcha en Bucaramanga y me dio alegría ver, en un sentido que no conocía a nadie. Yo andaba por ahí, yo miraba, voy a ver si veo caras conocidas. Prefiero caras conocidas de los evangélicos, de los pastores, de la gente de la iglesia. No los vi. Me alegró en un sentido, porque eso muestra de que no solamente los evangélicos somos los que estamos alarmados, sino que el pueblo, el otro pueblo, los que no son evangélicos, están en contra de este gobierno. Y había una pancarta en todo el frente de la Iglesia Católica. Los católicos salieron a marchar. Una pancarta de estaba la Virgen María, y enfrente, porque yo estaba enfrente de la marcha, había un hombre con un escapulario, una sombrillita, calladito, con el escapulario, rezando. Espero que estuviera rezando, espero que sea eso, ¿no? Reza y reza mientras la marcha. Por un lado, me alegró eso, pero por otro lado me dio tristeza. Porque dije, ¿dónde están los pastores? No vi ni un pastor en la marcha. No vi ningún evangélico en la marcha. ¿Dónde están los cristianos? ¿Qué pasa con los cristianos? Los pastores en las iglesias no inspiraron a la gente a salir a la calle. Tenemos miedo. Alguien me decía, sí, es que nos dijeron que tengamos cuidado, que esto es peligroso, de que mejor era no salir, en fin. Ese fue el mensaje que se dio en las iglesias. No, los pastores no le han dicho a la gente que hay que salir y mostrar el inconformismo, levantar la bandera del cristianismo y mostrar que estamos en contra de un gobierno comunista. Parece que estamos como acomodados. Yo no sé cómo interpretar esto, muchachos. Ustedes me van a ayudar ahora, porque la iglesia es grande en Colombia. Somos como 15 millones de personas.
de evangélicos. Y las marchas fue de la otra gente. Sí hubo líderes cristianos, cristianos que salieron independientes como yo. Yo soy un líder cristiano independiente, salí solito. Yo estuve todo el tiempo solito, haciendo bulla haciendo bulla solito. Mientras la otra gente que se conocían, por ejemplo en Bucaramanga, hay que darle gracias a los reservistas. La reserva de Bucaramanga fue la que inspiró a la gente a salir a esta marcha y lo lograron. Miles de personas salieron. La reserva, pues yo lo aplaudo, porque la reserva, pues los reservistas es gente que ha luchado por muchos años contra la guerrilla, que han pagado servicio militar, han trabajado en el ejército, peleando contra la guerrilla, y ellos saben lo que es la guerrilla. Y lo más triste para los militares es que ahora tienen a un guerrillero que los manda. Han peleado contra la guerrilla, luchando por acabarla, y ahora este gobierno tienen a un guerrillero que los manda, que es el jefe. Bueno, eso quería decirles como para desahogarme. Pero fue muy buena la marcha hoy, y he visto en el Twitter, he visto por las redes sociales la cantidad de gente en muchas ciudades del país marchando en contra de este gobierno de Petro. Muy bien, así que entremos entonces con, déjenme mostrarles a ustedes, una diapositiva y para que de ahí arranquemos un poquito con esto de la ley, de la Biblia y la ley civil, la ley inmutable, la ley que no cambia. Entonces, voy a mostrarles esta partecita y ahí arrancamos a desarrollar nuestro tema de hoy. Entonces, quiero mostrarles pues el título de esto, ¿no? Que dice: lo que amenaza al cristianismo amenaza a la libertad civil. Entonces vamos a mirar cómo podemos poner en concordancia. ¿Por qué dice? Ok, me paró. No importa, pero ¿lo leyeron? Entonces dice más o menos así: lo que amenaza al cristianismo amenaza a la libertad civil. Esa es una expresión de líderes cristianos políticos en Inglaterra, debatiendo en cuanto al problema que ellos tenían social también, porque los problemas sociales están en todos los países. Nosotros hemos dicho que la libertad tiene un precio. La libertad no es gratis, hay que pelearla. Y esta gente en Inglaterra en ese tiempo, en el 1600, 1700, están peleando la libertad. Y entonces, pues, como gente cristiana, entonces ellos concluyen que lo que amenaza al cristianismo amenaza a la libertad civil. ¿Cómo podemos hacer la unión? ¿Cómo podemos traer eso a este momento contemporáneo, colombiano, latinoamericano? Porque el cristianismo está siendo amenazado en Colombia y Latinoamérica. Está siendo amenazado por estos gobiernos de izquierda que no son cristianos, que todo lo que aplican es en contra del evangelio. A ver, comenzamos con Michelle. ¿Qué tienes, Michelle? Sí, Molly, cuando leí por primera vez esta frase fue durante mi escuela de maestros para las naciones. Una escuela que yo tomé después de pues casi 11 años de estudiar en el colegio, también con planes de la universidad, con muchos planes revolucionarios en los que yo creía que realmente el cristianismo y cualquier religión simplemente era como, bueno, aquí para la iglesia y nada más. Pero cuando vi esta frase y también cuando tomé la escuela me di cuenta realmente de cómo el cristianismo involucraba una forma nueva de vivir y que esa forma nueva de vivir era la única forma libre. Entonces, por lo tanto, puedo dar completa como veracidad
a lo que dice esta frase de que cuando no hay cristianismo en una sociedad, no puede haber lamentablemente una libertad civil, porque es el cristianismo el que ha traído los principios para el orden de una sociedad. Y aunque hoy en día se niegue, aunque hoy en día ya nadie lo diga por miedo a la persecución, pues la realidad es que es Dios quien tiene el diseño para las naciones. Y si no hay un Dios es reconocido como soberano dentro de una nación, pues lamentablemente no va a poder ser una nación libre y próspera, y mucho menos va a poder tener orden en cuanto a la vida civil, la vida de las personas. Eso es lo que opino. Así es. ¿Qué dice Juan Carlos? Lo mismo que Michelle. No, no. Bueno, para comenzar, debemos tener claro que la única filosofía, podríamos decir, religiosa, no quiero meterme en la palabra religión, pero sí la única filosofía, cosmovisión, que ha sacado a naciones adelante, que ha fortalecido naciones, que ha hecho crecer, ha asegurado los derechos fundamentales de los civiles, individualmente, hombre, mujer, niño, por clase, por raza, independiente, ha sido el cristianismo. Ha sido la única filosofía religiosa, digamos, occidental, que ha hecho que prospere tanto, que ha hecho que se fortalezcan tanto las naciones. Y si hoy en día vemos una decadencia, ¿cierto? Vemos que los jóvenes están yéndose, están perdiendo el temor de Dios, están insultando a la iglesia, están perdiendo el respeto a sus padres, todo es porque la gente se ha ido alejando de esa idea, de esa filosofía cristiana, digamos. Entonces, yo pregunto cómo un continente, y en su mayoría cristiano, en su casi totalidad, los que no son evangélicos son católicos, cómo un país un continente de más de 20 naciones, en su mayoría cristianos, cómo es que ha tenido una historia tan ardua de tiranías, de asesinatos, de genocidios, de golpes de Estado, están tambaleando para allá, tambaleando para acá, cambian de tirano de diferentes colores, pero no mudan la tiranía en sí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay algo en la iglesia, sobre todo en la iglesia latinoamericana, que haciendo un mea culpa, digamos, también me siento muy mal por esta palabra, pero hay mucha ignorancia en la iglesia latinoamericana, y efectivamente lo que usted estaba diciendo, Pastor Ricardo, de que dónde estaba la iglesia en la marcha, dónde estaban los cristianos levantando el nombre de Dios en la marcha, haciéndose notar. Entonces hay un pensamiento muy platónico, muy romántico, digamos, en la iglesia, sobre todo en la iglesia evangélica, en la iglesia católica igual, pero en la iglesia evangélica, la más cuadrada, la más cuadricular, digamos, que es lo que pasa en la tierra no me afecta porque yo no soy de este mundo. Es un pensamiento que nos ha permitido, nos ha hecho que nosotros nos quedemos al margen de lo que pasa, dejemos botadas las esferas de la sociedad y nos encerremos en un rinconcito, en un cuadradito llamado religión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay una frase que siempre yo repito y me gusta, y es que el enemigo no nos quita cosas, el enemigo toma cosas que nosotros dejamos botadas. Entonces, el cristiano ha dejado botado la esfera del gobierno, la esfera de la educación, de la educación, la familia la ha dejado botado y se encerró en la iglesia. Entonces, el cristiano, ¿qué es lo que hace? Va el domingo a la iglesia, alaba a Dios durante 2 horitas, quizás un poquito más, y sale de la iglesia y deja a Dios en la iglesia, pero no meta a Dios en la política, no meta a Dios en la economía, no meta a Dios en la educación. ¿Por qué? Porque eso ya no le corresponde, no es jurisdicción de Dios eso. Y ese pensamiento platónico, separando lo terrenal de lo carnal, ha hecho que el enemigo haga lo que quiera en este continente, y es algo de verdaderamente triste porque, como el pastor Ricardo decía, somos 15 millones de cristianos y quizás cuántos católicos más. O sea, fácilmente, sobrado, sacamos a un presidente que haga bien las cosas. Pero también somos el único ejército que nos peleamos entre nosotros, porque tenemos diferentes... El único ejército que nos matamos entre nosotros mismos. Entre nosotros mismos. Entonces no nos mantenemos, no, porque la iglesia cuadrangular celebra, digamos, la Santa Cena en una mesa cuadrada y nosotros en la mesa redonda, ¿cierto? Y se forman diferentes iglesias.
la iglesia de la mesa redonda, la iglesia de la mesa cuadrada, y después sale una que es la verdadera iglesia cuadrada. Entonces, son cosas tan banales que yo creo que Dios nos debe estar mirando y debe estar así como que, ¿por qué hacen esto? Y no ha permitido que nosotros nos enfoquemos en lo que verdaderamente importa, ¿cierto? Hay un versículo que me llama mucho la atención, porque cuando yo estudié, hice la misma escuela que Michelle, la maestra para la nación, y esa escuela me expandió el horizonte completamente, muy buena. Si me están escuchando, háganla, la recomiendo completamente. Me quedó claro que el gobierno civil era una creación de Dios, era una institución que Dios le puso al hombre ahí para que él la ejerciera, ¿cierto? Entonces, si es una creación de Dios, ¿por qué en el momento cuando Satanás está tentando a Jesús en el desierto, Jesús, Satanás le ofrece todos los reinos y le dice, porque todo esto es mío, todo esto me pertenece? Entonces yo siempre tenía esa pregunta, de que ¿por qué si el gobierno civil es creado por Dios, por qué Satanás con tanta propiedad le ofrece lo que se dice que es de él, estos reinos, los reinos mundanos, los reinos civiles, digamos, son de él? ¿Por qué? Porque el hombre ha dejado botado eso y el enemigo ya se apoderó completamente de eso. Entonces, como dije también la semana pasada, el cristiano es muy hábil identificando el veneno, pero cuando ya está envenenado, cuando ya comió la manzana, cuando ya mascó la manzana envenenada, es muy reaccionario, no es preventivo, digamos. Somos muy lentos para prevenir. Preventivo. La Claro, palabra, nosotros somos curativos. claro, entonces al momento de ya cuando ya identificamos, cuando ya tenemos las ganas de pelear todo, estamos rodeados. No tenemos ni fuerza, ni discernimiento, ni el conocimiento para poder identificar al enemigo. Entonces es algo verdaderamente grave que la iglesia no se manifieste en estos temas. ¿Por qué? Porque deberíamos ser los primeros, o sea, deberíamos ser el estandarte, y primero en la fila. ¿Por qué? Porque el cristianismo es lo que ha hecho grandes estas civilizaciones. Y si hay algo que el comunismo ataca, es la iglesia, porque sabe que el único enemigo que lo puede derrotar, que estamos hablando así como hablando como si fueran una guerra enemigo, sí, pero la única filosofía que puede derrotar al comunismo es el cristianismo, aplicándose de manera correcta. Es que así es, esa es la verdad. O sea, lo único que trae la solución al problema social es el cristianismo. Lo único que trae solución al problema del individuo es el cristianismo. Lo único que trae solución al problema de la economía de una sociedad es el cristianismo. Lo único que trae la solución al problema de una familia es el cristianismo. El cristianismo bíblico, ¿no? Cristianismo bíblico. Porque hay cristianismo pagano. Hoy en día hay que hacer claridad en eso, ¿no? Sí. Hay cristianos paganos, iglesias paganas, pastores, apóstoles, líderes, maestros, paganos, como todos los demás. A mí me decía alguien, pero lo que usted está haciendo, lo que hice hoy, que voy a salir a la marcha y hacer bulla allá y estar enfrente, porque yo estuve enfrente todo el tiempo allá, enfrente de la marcha. Y yo, pero eso no es peligroso para usted. Y yo, pues sí, peligroso. Pero uno tiene que tomar partido. Uno no puede vivir así que ni es de esto ni lo otro. Hay que tomar partido y lo que estamos haciendo es por Colombia. Entonces, este es el espíritu que está operando en la iglesia. Lo que pasa es que estamos muy cómodos en la iglesia todavía. Estamos muy cómodos. Las iglesias son grandes, los pastores viven muy bien, la gente llega a la iglesia, hay finanzas, hay economía en la iglesia, hay fluidez, entonces hay mucha comodidad y parece que no alcanzamos a percibir realmente el peligro en que estamos de perder esas cosas que tenemos ahora. Yo vivo bien, yo vivo en paz, ya soy una persona mayor de edad, estoy tranquilo, tengo mi esposa, mi familia, tengo cosas que hacer, tengo profesión, en fin, yo estoy tranquilo. Y yo podría decir, pero
¿Para qué participo? ¿Para qué hablo? ¿Para qué digo? Pero la gente está muy feliz con lo presente. Feliz que ellos pueden todavía vivir unos años en paz, tranquilos, y no les importa lo que pase después. Una persona, un anciano en un parque me dijo, yo le dije, ¿usted por qué no apoya un gobierno correcto? ¿Por qué no apoya la verdad? ¿Por qué no apoya que queremos hacer algo? Él decía, mire, yo ya hice lo que tenía que hacer. Yo dije, pero no lo haga por usted, hágalo por sus hijos. Y a mí mis hijos no me importa. Yo luché, yo peleé y aquí estoy, me ha ido bien. Ahora que mis hijos peleen y luchen. Wow. O sea, estaba conforme, sentado en el parque, con una pensión, con su casa, con su carro, tranquilo, y ya, estaba no esperando morirse, y pase lo que pase, ya no le pasaría a él, le pasaría a los hijos. Bueno, esa es la mentalidad que existe. Yo tengo una pregunta, ¿ustedes qué piensan de esta, cuando acá lo estaba hablando, de esta frase, el gobierno civil es un regalo de Dios? Michelle, el gobierno civil es un regalo de Dios. Así es, Molly, es completamente cierto. Y pues cada vez que hablamos del origen del gobierno civil, me hace feliz que ahora ya no pienso en, bueno, sí, que un humano se encontró con otro humano y dijo, no, hay que poner orden en la sociedad en la que vivimos y pongamos algo, sino que pienso en Génesis, cuando Dios da esa instrucción a Noé, y pienso en que fue la expresión más grande de amor, el hecho de que aún a una sociedad de pecadores, a una sociedad completamente que buscaba el mal en todo sentido, Dios dice, yo vengo aquí porque quiero traerles orden, porque quiero que ustedes puedan aprender a gobernarse entre ustedes mismos, y porque no nos dejó abandonados a su falta de gobierno interno, sino que trajo también un gobierno externo para poder salvaguardar y para poder retener el mal. Entonces, por eso creo que también es completamente cierto que el gobierno civil es un regalo de Dios. Seguro que sí. Muy yo bien. pienso Dale. exactamente lo mismo. El gobierno civil es una muestra del amor que le tiene a la humanidad. El otro día hablábamos con Michelle sobre la pena de muerte y concluimos que hasta la pena de muerte es una muestra de amor de Dios. La ley de la pena de muerte es una muestra de Dios, de amor directo hacia el hombre, para que nos cuidemos entre nosotros, para que entendamos el valor que tenemos. Entonces, si hay una institución que es para salvaguardar, que Dios creó para salvaguardar nuestros derechos fundamentales, nada más para eso, es una muestra del inmenso amor que Dios tiene por nosotros. Para mí es un regalo. Tremendo. Así es. Porque la ley civil emana de la ley de Dios. Esa es la idea original. La ley civil emana de la ley de Dios. Entonces, cualquier ley civil que no esté fundamentado o fundamentada en la ley de Dios es una ley que no se debe obedecer. Es una ley que debe ser refutada. Es una ley que debe ser quitada, porque va a ser una ley que va a traer opresión al individuo. La ley de Dios no trae opresión, la ley de Dios trae libertad, porque la ley de Dios usted la cumple voluntariamente. Y la ley de Dios, y Dios colocó su ley solamente porque nos ama y porque sabe que al hombre obedecer su ley, el hombre puede estar realizado como persona. El hombre puede gozar de tiempos de felicidad. El hombre puede gozar de prosperidad. Entonces, pues, la ley civil tiene como base la ley de Dios. Quería mostrarles a ustedes varias cositas de tipos de leyes. Hay 3 tipos de leyes. Y pues la última es la ley civil. Pero déjenme, entonces lo pongo aquí para que ustedes vean el screen, el PowerPoint. Me dicen si lo ven. 3 tipos de leyes, ¿pueden leer o no? Sí, lo podemos leer. 3 tipos de leyes. Y la primera ley es la voluntad del creador.
¿Se fue? La primera ley es la voluntad del creador. A mí se me fue. Creo No, que aquí, ¿tú la ves, Michelle? sí, dice que la voluntad del creador da a conocer por la ley de la naturaleza o la razón. Esa sería la primera. La segunda ley es la ley escrita de Dios y la tercera ley se fue, pero era la ley del hombre. Claro. Es que creo que es mi internet aquí que no está muy bueno. Entonces no me deja, como que cuando lo coloco, trato de colocarlo otra vez porque es importante. Porque, el PowerPoint me salió, el PowerPoint se salió solo, mejor dicho. Bueno, entonces, hablemos de la ley, de la primera ley, La que ley es la, ¿qué cuál? es la ley naturaleza, la ley La ley de natural la que Dios puso. naturaleza, o la ley de la razón, ¿no? Que habla de la ley de la razón, que es la ley que natural, que Dios ha colocado dentro del hombre y que ha colocado en la naturaleza. El hombre comenzó a hacer leyes civiles solamente al ver que el hombre aplicaba en su estilo de vida unas leyes y de acuerdo a esas leyes funcionaba, se movía, negociaba. Entonces vio que el mismo hombre vio que había leyes que funcionaban, leyes que el hombre mismo aplicaba y que hacían que la sociedad funcionara. Por esa razón, entonces, de ahí el hombre coge y cuando se deciden escribir leyes civiles, que la ley civil era ley escrita, entonces, cuando decide hacerlo, se basa en esas leyes naturales que el hombre aplica. Ya la tengo aquí. Voy a ver si la coloco otra vez. Si se puede. Ahí me avisan ustedes. Si la Sí, ven. podemos verlo. Entonces, la voluntad del creador, la primera ley, la voluntad del creador dada a conocer por la ley de la naturaleza o la ley de la razón. Entonces, lo que yo queriendo decirles a ustedes es que la ley civil se escribe basada en esa ley natural o la ley de la razón que el hombre mismo aplicaba. En la historia, como estamos hablando de Inglaterra, fue Alfredo el Grande. Alfredo el Grande fue el primer rey de Inglaterra que comenzó a aplicar leyes escritas basado en al ver cómo el hombre había colocado leyes en sí mismo y practicaba leyes sociales que funcionaban. Entonces él trató de hacer que esas leyes normales, naturales, fueran la ley como para que el Estado funcionara. Luego, aquí viene pues entonces la número 2, que es la ley escrita. La ley escrita de Dios. Y la ley escrita de Dios, pues la tenemos en la Biblia. Entonces hay una concordancia entre la ley natural que Dios colocó en el hombre, lo que dice la Biblia es concordante con esa misma ley, porque Dios no se contradice, y finalmente, pues entonces viene el hombre ya, cuando Dios establece el gobierno civil, entonces ya una ley escrita que tiene que ir en concordancia con esa ley de Dios. Por eso estamos diciendo que la ley de Dios tiene que ver con la ley civil. Y si la ley civil de una sociedad viola los principios naturales o los principios bíblicos, entonces el hombre tiene derecho a refutar, a no obedecer. Tiene derecho a la desobediencia civil.
Por eso es que estamos hablando, por ejemplo, en Colombia, este gobierno izquierdista, pues básicamente tenemos que rebelarnos. ¿Por qué? Porque las propuestas son contrarias a la ley de Dios. Participen, tranquilo, cualquiera. Sí, sí, como dice usted, pastor, citando los escritos de Santo Tomás de Aquino, nosotros, de la rebelión para el cristiano cuando la ley de Dios no se obedece, no es opcional, es nuestra responsabilidad rebelarnos, o sea, desobedecer es parte de nuestra responsabilidad. Nosotros como cristianos debemos velar que la ley de Dios se cumpla. Entonces, no es opcional para nosotros los cristianos mantenerse al margen de este tipo de situaciones que están pasando en el país, porque el primer pisoteado que está haciendo es la iglesia. Y no me digo, no me refiero a iglesia como institución, me refiero a iglesia como nosotros, como el cuerpo de Cristo. Estamos siendo pisoteados, nuestra moral está siendo pisoteada, no nos están dejando libre expresarnos de manera correcta. Entonces, si nos quedamos callados, vamos a permitir que nos entierren vivos. Sí, también algo clave es el entender el por qué nos quedamos así. Es como esta analogía de las ranas cuando las cocinan y que las cocinan como poco a poco. Y realmente, pues yo quedé muy choqueada con el libro este de En busca de la República Hebrea, y una de las frases que están es el hecho, dice, de hecho, muchos cristianos no saben que mientras la democracia representa la soberanía del pueblo, el gobierno de hombres, la república representa el imperio de la ley de Dios. Y creo que justamente hemos sido criados por tanto tiempo creyendo que solamente existe la soberanía del pueblo y el gobierno de los hombres, y los hombres hacen las leyes y hay que someterse a ellas porque el hombre determina qué está bien y qué está mal, que nos hemos olvidado que realmente nuestra ley superior es la ley de Dios, y que sí debe haber desobediencia a aquellas leyes que están en contra de aquellas leyes morales que Dios nos ha dado, como pues iglesia, también como decía Juan, como individuos, que tenemos una moral, y esta moral no es solamente por gusto, sino porque trae libertad a una nación y trae orden a una nación. Yo creo que ahí es donde está la confusión déjala ahí diapositiva un ratito, la confusión del cristianismo, de los cristianos. Hay confusión porque hemos sido educados con la idea de democracia, y en la democracia el pueblo es soberano, y por eso nos ha costado tanto entender la república, porque en la república el pueblo no es soberano, el soberano es Dios, el soberano es su ley. Y entonces ahí es donde entra la contradicción y los golpes de cabeza de los ministros, de los maestros de teología, porque pues estamos tan sumergidos en la idea de la ley, de la democracia. Entonces ella pues empodera al hombre. Claro. Y al empoderar al hombre, entonces pues imagínate un hombre sin carácter, un hombre avaro, empoderado. Claro. En cambio, la república te dice, no, lo siento mucho, tú no eres el grande, lo siento mucho, el poder no es tuyo. ¿Cómo así que el poder no es mío? Ahí es donde viene el brinco. Y quiero decirle, mire, esto es una revelación. La iglesia le tiene miedo a la república. ¿Qué le parece? La iglesia le tiene miedo a la república. Porque la república le quita el poder al hombre, a los pastores, a los apóstoles, a los maestros, a los evangelistas, a los ungidos. O sea, a la centralización en sí, a todo sistema centralizado le quita el poder y... Esa es otra cosa. Y la iglesia, por desgracia, se ha convertido en una institución centralizada. Claro. Donde el pastor es el poco menos que le falta el obispo, el pastor, todos se han vuelto personas que da miedo a hablar, mirarle. Son césares, faraones, personas que no... Hay algo curioso en esta frase,
y es que tampoco la democracia como sistema podríamos llamarlo defectuoso, pero no como método, ¿cierto? La democracia puede ser un método de una herramienta para la república en sí, para que nosotros elijamos quién va a ser parte de tal puesto, pero esas personas no pueden cambiar la ley ocupando la democracia en sí. O sea, tienen que ser, nosotros tenemos derecho a reunirnos y elegir representantes, todo eso, pero ese representante tiene que obedecer la ley. No, nosotros no podemos votar por él para que cambie la ley. Hoy en día la democracia, ¿en qué se ha convertido? En dos lobos y un cordero votando en quién va a ser la cena. Entonces esa es la diferencia, digamos, entre ocupar la democracia como una ¿Cómo es? herramienta de Un la lobo república. y un cordero No, votando. ¿Qué van a tener de escena? ¿Cómo es? Dos lobos y un cordero votando los tres por quién va a ser la comida de la noche. ¿A quién se van a comer? Tremendo, tremendo. Pues sí, la república tiene un sistema, ¿no? También está la confusión. El sistema de la república, el sistema político es parecido al de la democracia. Nosotros realmente no necesitaríamos democracia. Si aplicamos la república tiene sistema de elección, tiene sistema de representación, tiene un sistema político para todas las agencias. Entonces la democracia realmente no se necesita. Necesita aplicar la república a su cabalidad. Pero la república lo que hace es ubicar al individuo en su lugar y colocar a Dios en el de él, que eres el rey. Y que todos estamos sometidos al rey, a la ley justa, a la ley que no cambia, a la ley que no cambia. La ley civil, tristemente, nuestra ley civil hoy en día está pues en peligro, porque cada líder quiere cambiarla. Se suben al gobierno y quieren cambiar la ley civil. Y eso es lo que trae inestabilidad, lo que trae el desorden en la sociedad. Hoy me está diciendo alguien a mí que percibía en el ambiente social que no hay paz. La gente no tiene paz, no está tranquila. Usted anda por el mercado, anda en las calles, y como que siente que hay una atmósfera pesada. No es que uno tiene que ser muy espiritual para eso, pero hay presión, tensión. ¿Por qué? Por la inestabilidad que hay en la ley. Porque el gobierno quiere cambiarla. Un paréntesis pequeñito. Hoy día, yo estoy aquí en Piedecuesta, en casa de mi suegra. Veníamos desde la casa nuestra hasta Piedecuesta y el taxista venía hablando. También tiene las ideas claras, él está completamente, y él me dijo exactamente lo mismo que está diciendo usted, pastor. Él dice, el ambiente que hay en el país es exactamente el mismo que se vivía cuando estaba la guerra de los conservadores con los liberales, o sea, es exactamente igual. Tú ves eso, es como dos barras bravas que están a punto de enfrentarse en una ring. Tremendo. Entonces, Michelle, si el cristianismo está en peligro, la ley civil está en peligro. Por eso debemos de impulsar el cristianismo y cuidar el cristianismo como religión. Pero también tenemos que recordar que hay otro temita, que es la cristiandad. Porque como cristianos tenemos una religión, que es el cristianismo. Pero la cristiandad ya es un estilo de vida, es la aplicación de los principios como estilo de vida en la familia y en la sociedad. Michelle. Y también por eso podemos llegar a meditar en un salmo, ya que estamos terminando, pues terminemos con algo que sea de aplicación, y es el hecho de que las leyes del Señor son justas y también hacen feliz a la gente, que los mandamientos del Señor son buenos y que le muestran a la gente el camino correcto a seguir. Eso es justamente el por qué hablamos de ley, el por qué hablamos de que Dios debe estar presente en las leyes, no solamente morales, sino también de naciones, y es porque son justas y a la vez traen felicidad, y más que felicidad, traen libertad a las personas. Y esas son las que debemos escoger para regir nuestras vidas. Chévere ese salmo, Michelle, porque cuando una persona acepta la ley de Dios, aceptar a Dios, aceptar la ley de Dios, tú lo ves. Si es un borrachín, deja de ser borracho.
Si es drogadicto, deja de consumir drogas. Si una persona triste y amargada comienza a verse feliz. Si una persona que tiene la familia desordenada se ordena. Y por eso la gente va y se reúne en la iglesia y aplaude y canta. El semblante le cambia. Todo cambia en su vida porque la ley de Dios es perfecta, que alegra el alma. La ley de Dios tiene ese poder de hacer que el hombre se sienta realizado. Por esa razón, tenemos que volver a la ley de Dios. Y toda ley civil debe ser filtrada por ese filtro maravilloso que llama Biblia, sus principios de leyes que traen libertad en todas las áreas de la sociedad. La ley de Jehová es perfecta, que convierte, que alegra el alma. Los mandamientos de Jehová son todos justos, que hacen sabio al sencillo. Bueno, chévere hablar de la ley de Dios, pero aplicarlo a nuestro tiempo contemporáneo, que necesitamos volver. Necesitamos despertar. La iglesia necesita despertar. Los cristianos necesitan volver a actuar. Tenemos que actuar porque estamos en peligro. Me gustó lo que decía Juan en su explicación, que es una obligación de los cristianos. Un deber. Un deber que tenemos nosotros de cuidar la libertad nuestra, y la libertad de nuestros hijos, la libertad de nuestra sociedad. Es un deber cristiano. Estamos en la calle, estamos hablando, enseñando, estamos en contra de lo que ataca el cristianismo, porque es un deber, no podemos quedarnos callados. Muy bien, pues nos despedimos entonces. Despidamos de Juan, despidamos de Michelle. Bueno, adelante, Michelle. muchas gracias por vernos y bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.